¿Estás a punto de comprar o vender una vivienda y no sabes qué demonios son las arras? ¿Qué cuántas arras poner? ¿Qué cláusulas deberíamos o no incluir? ¿Existe algún error que nos pueda costar millones de euros? Pues no te muevas porque en este vídeo quiero explicarte qué son las arras, para qué sirven y en fin, algunos matices que considero debes conocer. Bueno, que debes no, pero que te vendría muy bien, ¿vale? Vamos a comenzar explicando los tres tipos de arras que existen. Te voy a ser muy sincero, estaba por no incluir esta sección en el vídeo porque el 99% de las arras que se hacen hoy en día en España son penitenciales. Pero claro, para el supuesto de que se hagan mal las penitenciales, que no quede bien hecho el contrato, se van a aplicar las penales. Y aquí, como casi en todo en derecho, las penales son la churra y las penitenciales son la merina. Pero son tres. Las primeras que quiero explicar son las confirmatorias. A ver, todas las arras son confirmatorias porque confirman la intención de celebrar un posterior contrato, pero se considera jurisprudencialmente un tipo, ¿vale? Es decir, es perfectamente posible hacer un contrato y poner arras confirmatorias, que son básicamente aquellas arras que tienen la intención de demostrar que el contrato existe, que se va a celebrar y de hacer la señal como muestra de buena fe de la intención de que quieres cumplir y celebrar ese contrato futuro, que en nuestro caso del vídeo, un contrato de compraventa. Segundo tipo de arras, penales, pero las penales son confirmatorias al fin y al cabo. Estas arras es como un tipo de castigo. Hay una cantidad, un dinero, una señal mediante el cual se muestra que se quiere hacer el contrato, que se pierde en el comprador en caso de incumplimiento, o el vendedor deberá devolver el doble de las recibidas en caso de incumplimiento. Imagínate que las penales son una mina porque es un castigo realmente, tal como está estipulado, y que el hecho de pisarla sería el incumplimiento. Una vez incumples, has pisado la mina, te has quedado sin el dinero puesto como arras, como señal, ¿vale? Penitenciales. Este es el tercer tipo. Este es el que en el 99% del tráfico de viviendas se hace. Jurisprudencialmente se llama penitenciales. Es su nombre. Pero podemos llamarla perfectamente de desistimiento. ¿Por qué? Porque aquí lo principal es que se permite desistir del contrato. Es decir, si Manolo y Juana hacen un contrato de arras, Manolo puede en cualquier momento decir, mira, que no quiero cumplir el contrato, quédate con el dinero, que desisto de él. Y aquí ya estás pensando, coño, esto es lo mismo que penales. Sí, pero no. Churra y merina. En las penales no está configurado como que exista una facultad de desistir. En las penales se tiene que cumplir sí o sí, y las arras se activarán en caso de incumplimiento. Pero en las penitenciales lo principal es que permite desistir. Esa es la diferencia, creo que ha quedado aún claro. Coméntamelo si no y trato de explicarlo de otra manera. Porque aunque lo hayas comprendido dirás que es muy parecido, pero es que a nivel jurídico, el que esté configurado de una manera u otra tiene unas consecuencias u otras. Pero y si te parece mucho lío igualmente esto, tú quédate con las penitenciales porque son las que seguramente vas a firmar. Que son las que permiten desistir, y si el vendedor desiste, tiene que devolver el doble de lo percibido. Y si es el comprador, pues pierde lo dado en concepto de arras, señal de cantidad. Están basados en el famoso artículo, bueno, no, famoso, nadie le pide fotos, pero para mí es famoso porque es capicúa, es 1454. 454 se te queda, no sé. Pero aparte de que permite desistir, tiene que estar correctamente configurado en el contrato. ¿Por qué? Y este es el motivo de por qué te he explicado lo de penales. Porque para el caso de que no esté bien configurado en el contrato de que son penitenciales, jurídicamente se entenderá que estamos ante arras penales. Dicho de otra manera, si Juan y Manolo tratan de hacer un contrato penitencial, pero lo escriben mal, porque jurisprudencialmente cualquier juez al ver eso diría, los contratos son lo que son, no los que las partes digan que es. Dirás, que lío babuino, Esteban, tranquilo. Si tú escribes en el contrato de alquiler, pero todo el clausulado es una compraventa, el contrato es lo que es, no lo que ponga arriba. Pues aquí ocurre lo mismo. Y ahora tal vez alguno me está diciendo, vale, Esteban, ahora me has metido miedo en el cuerpo. ¿Cómo está correctamente configurado? Ahora te explico además los detalles que tiene que tener unas arras. Pero principalmente debe de poner, sin género de dudas, que son arras penitenciales. En el título, poner que está basado en nuestro artículo favorito y famoso, el Capicúa. Ese mismo. Y luego aquí es donde mucha gente comete el error principal. Ya está, ya estamos ante arras penitenciales. No, tienes que poner ¿qué ocurre en caso de desistimiento? Tiene que haber una cláusula que ponga el vendedor devuelve el doble y el comprador pierde lo dado. Si no, no está correctamente configurado y estaríamos ante penales. Y creo que esta sección y esta diferenciación entre los tipos ha quedado claro. Pero si no, bueno, coméntamelo, que para algo está en la caja de comentarios. Bien, entonces, ¿qué son las arras, Esteban? Pues ya básicamente sabes lo que es.
Pero bueno, vamos a definirlo un poco más. Aparte de una confirmación de la compra y una prueba de garantía, se entiende que es un precontrato, es decir, una especie de contrato previo al principal que se pretende firmar. Pero ojito, cuidado aquí, aunque sea previo, tiene que estar correctamente identificado, tiene que venir un mínimo. Lo voy a mencionar muy rápidamente. Identificación y datos de las partes, dónde vive, bla, 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 bla. Descripción del inmueble, precio final y método de pago, cuantía de la señal de las arras, que luego estas se descontarán del precio final. Si firmáis 10.000 euros de arras y el precio de venta son 210.000 euros, al total se le resta la arra y que nos quedaría pendiente por abonar para hacer la compraventa 200.000 euros. Fecha límite para firmar el contrato definitivo para ir a la notaría y hacer la escritura pública. Distribución de posibles gastos, consecuencias del incumplimiento, como he mencionado antes, y como no, una firma de las partes en todas las hojas. Además, y esto lo digo porque, bueno, me pasaba a mí al menos, a lo mejor a nadie más le ocurre. Las arras es un contrato y como tal las partes pueden poner las cláusulas que deseen. No estamos ante un supuesto en el cual hay un modelo estricto y del cual no nos podamos salir. No. Si en vuestro supuesto hay una especialidad un poco extraña, ha pasado algo curioso, por ejemplo, queremos comprar, pero para ello tú eres el comprador y quieres hacer la compra, pero sabes que hay un problema en el catastro de no sé qué. Podéis perfectamente hacer una cláusula en la cual pongáis, sin género de duda, de que la compra está condicionada al arreglo por parte del vendedor o el comprador o por parte de un tercero del catastro. Bien, dudas frecuentes o matices que me parece interesante que conozcas. Vamos a comprar, Esteban, y vamos a firmar las arras, pero estamos pendientes de que el banco nos dé el ok o no nos dé el ok para la compra, para que nos financie. Pues en ese caso, depende de vuestro poder de negociación, de vuestra capacidad de influir en el contrato, se puede perfectamente y es perfectamente posible establecer una cláusula en la cual se ponga, para el caso de que el comprador finalmente no obtenga la financiación, igualmente el vendedor deberá devolver las arras. Perfectamente y válido y posible. Y si no dice nada al respecto de este supuesto, el vendedor se queda las arras. ¿Existe algún límite al contrato de arras? Fíjate que os acabo de decir lo de que podéis poner las cláusulas que queráis, pero hay algunos límites básicos de derecho. Basamos en la buena fe. Por ejemplo, el precio debe ser fijo. Como mínimo debe haber una estimación del precio según la casa ante el que estemos, debe haber una estimación. Por ejemplo, una estimación de una variación entre el precio final de 10.000 euros en una compraventa de 50.000 euros, pues bueno, puede ser, es correcto. Pero de 50.000 pueda pasar a 100.000, no. Es una condición esencial del contrato de arras esto, ¿vale? Pero claro, una variación de 50.000 euros del precio final de venta, cuando estamos ante una casa de 3 millones, no es tanta, depende del supuesto. ¿Y cuánto suele ser lo normal en concepto de arras, Esteban? Entre el 5 y el 10%. Más del 10% es raro. Es más, yo todas las arras que he visto son el 10% y arreando que es gerundio. Es más, a mí personalmente un 10% me parece una cantidad suficiente para que sea una cantidad relevante. Una cantidad tal que motive a cumplir el contrato. Otra muy típica, ¿es posible prorrogar la fecha de escritura de compraventa pública sin que el comprador pierda las arras? Es perfectamente posible. Se hace un anexo al contrato en el cual queda fijado esa prórroga y ya está, poco más. Sigamos con el ejemplo anterior. Había una condición para la compraventa en nuestro ejemplo anterior, si lo recuerdas, que era que se cambiara algo del catastro. Vale, bien. ¿Y si hace falta 3 meses más para dicho cambio y estamos a solo 2 semanas de la compraventa? Pues se hace un anexo, poco más, y aquí termina el vídeo. Si quieres contactarme, te dejo enlace en la descripción del vídeo, aquí debajo, sea una consulta puntual o algo más complejo. Y si es muy chiquitita, déjala en la caja de comentarios. Y ahora, antes de irme, te voy a dejar por aquí, como hago siempre, por toda esta zona, un par de vídeos, una serie de vídeos que yo creo que te pueden interesar por haber visto este.